Hola a todos, ya estamos de vuelta aquí en Webvisual. El equipo hemos estado buscando y pensamos qué tema hacemos y al final hemos elegido el de la marca de coches muy famosa Ford. ¿La conocéis? Seguro que sí. Pero ¿sabéis la evolución del coche Ford? ¿No? ¿O sabéis quién lo inventó? ¿Quién tuvo la idea de la marca Ford? ¿Y cuándo? Bien, pues ahora os cuento una pequeña biografía de Henry Ford, que fue el inventor de los coches y de la marca Ford. ¿Preparados? Henry Ford nació el 30 de junio de 1863 en una granja en el seno de una familia pobre, en un pueblo rural al oeste de Detroit. El área en cuestión es ahora parte de Dearborn, Michigan. Sus padres fueron William Ford y Mary Littlewood. Eran de ascendencia inglesa, pero habían vivido en Irlanda, en el condado de Cork. Tuvo varios hermanos, Margaret, Jane, William y Robert. Durante el verano de 1873, Henry vio por primera vez una máquina de vapor para actividades agrícolas. El operador, Fred Ridden, la había montado encima de ruedas a las que había conectado mediante una cadena. Henry quedó fascinado con la máquina y Ridden durante el año siguiente enseñó al joven cómo encender y manejar el motor. Ford dijo más adelante que esta experiencia fue la que le enseñó que era por instinto un ingeniero. Henry llevó esta pasión por los motores a su propia casa. Su padre le dio un reloj de pulsera al comienzo de su adolescencia. A los 15 tenía una buena reputación como reparador de relojes, habiendo desmantelado y vuelto a ensamblar los relojes de amigos y vecinos docenas de veces. En 1876 su madre murió. Fue un duro golpe que dejó al joven destrozado. Su padre esperaba que Henry finalmente se hiciera cargo de la granja familiar, pero Henry odiaba ese trabajo. Por otra parte, con su madre muerta, ya había poco que le atase a la granja. Más tarde dijo: "Nunca tuve un amor particular por la granja. Era la madre en la granja la que amaba". En 1879, nada más terminar sus estudios secundarios en Dearborn, dejó su casa y se trasladó a Detroit para trabajar como aprendiz de mecánico, aunque no mucho después regresaría a su pueblo, ganándose la vida como mecánico de máquinas de vapor. En 1888 se casó con Clara Jane Bryant, su compañera de toda la vida, que le daría un único hijo, Edsel. En 1891, Ford consiguió el puesto de ingeniero en la compañía Edison.
y tras su ascenso a ingeniero jefe, en 1893 comenzó a tener suficiente tiempo y dinero como para dedicarlo a sus propios experimentos con motores de gasolina. Estos experimentos culminaron en 1896 con la invención de su propio vehículo autopropulsado denominado cuadriciclo. Se trataba de un vehículo de 4 ruedas arrastrado por un motor de 2 cilindros, refrigerado con agua y sin marcha atrás, que hizo su primera prueba con éxito el 4 de junio de ese año. Tras varias pruebas, Ford comenzó a desarrollar ideas para mejorarlo. Este modelo no aportó ninguna novedad mecánica respecto a los que en Europa fabricaban Daimler o Benz. Su importancia vendría después, con la construcción en serie, y gracias a sus prestaciones, economía y robustez, virtudes destinadas a satisfacer las necesidades de la clase media. Durante los primeros años del siglo, Henry Ford fue asentando su fama de mecánico, conduciendo con éxito sus propios coches de carreras. Se asoció con otras empresas automovilísticas, pero su fuerte carácter y sus ideas poco convencionales le llevaron a fundar en 1903 la Ford Motor Company. En el momento de su fundación, la compañía solo disponía de unas cuantas patentes y de un prototipo construido con ayuda de C. Harold Willis, que ni siquiera estaba terminado. Él y sus socios, fundamentalmente los hermanos John y Horace Dodge, fabricantes de los motores, empezaron a cosechar los primeros éxitos. Los Dodge se inclinaban por un modelo de lujo y alto precio, en tanto que Ford propugnaba exactamente lo contrario, es decir, un coche muy sencillo y popular y sobre todo barato. Las diferencias acaban siendo tan graves que Ford opta por comprar la mitad de las acciones, dejando a los Dodge en minoría. Ahora ya no solo sabe lo que quiere, sino que, a partir de diferentes intentos, sabe incluso cómo debe hacerse y fruto de todo ello nace el Ford T, que sale a la venta en 1908. Tan solo 5 años después, Henry Ford ya es capaz de poner en la calle 25.000 unidades anuales a un precio de $500, con unos beneficios superiores a los 11 millones de dólares. En uno u otro caso, y desde un punto de vista estrictamente empresarial, el verdadero secreto de Henry Ford fue el haber sabido combinar 3 factores que no solo revolucionaron la industria automovilística, sino la sociedad norteamericana en su conjunto.
El primero de esos factores fue la normalización y la fabricación masiva de todas y cada una de las piezas que componen un automóvil, de forma que al converger ordenadamente sobre la cadena de montaje se podían ensamblar un centenar largo de unidades diarias. Sin ser su inventor, sus factorías automovilísticas se convirtieron así en el modelo de referencia para la fabricación en serie a gran escala, método de producción que perdura en nuestros días y que fue una de las grandes innovaciones de la segunda etapa de la Revolución Industrial. El segundo factor fue la concesión de unos elevados salarios a los trabajadores de sus factorías, que al encontrarse con recursos económicos suficientes, de inmediato pasaron a ser los principales consumidores del propio Forte. Finalmente, Ford estableció a escala nacional muchas redes de concesionarios que mantenían con la central una estrecha relación, ya que en muchos casos incluso se fundaron las bases rudimentarias de lo que hoy son las compañías financieras paralelas que fomentan la venta a plazos. A sus 40 años, Henry Ford no solo era ya el primer fabricante mundial de automóviles, sino uno de los hombres más ricos del país. En la Primera Guerra Mundial, y cuando el conflicto ya se había generalizado en Europa, Ford lanzó personalmente una campaña en favor de la paz, tan apasionada como ridiculizada por sus oponentes. Llegó incluso a fletar el llamado Barco de la Paz, al tiempo que financiaba a las organizaciones pacifistas en su inútil esfuerzo por detener la guerra. Sin embargo, siendo como era un hombre pragmático, no dudó un instante en poner todas sus factorías al servicio del gobierno cuando comprendió que la guerra era inevitable, obteniendo contratos multimillonarios para la fabricación de vehículos bélicos y armamentos. Paralelamente a sus esfuerzos en favor de la paz, Henry Ford hubo de librar una dura batalla de orden legal contra los hermanos Dodge, quienes a la cabeza de un amplio sector de acciones minoritarias se oponían a que el magnate reinvirtiese los beneficios de su empresa en ampliarla y consolidarla. Ello iba en contra de los intereses de John y Horace Dodge, más interesados en cobrar los dividendos para invertirlos en su propia fábrica de automóviles. Obligado en 1919 por un juez a repartir entre sus accionistas casi $20 millones, Ford reaccionó con una contraofensiva brutal y en cuestión de semanas invirtió más de $100 millones en hacerse con la casi totalidad de las acciones de la Ford Motor Company. En 1920-1921 se vivió una fuerte recesión. Ford salvó el bache a costa de reducir aún más el precio del modelo T, $360, de lanzar el famoso tractor Fordson. En 1922 compró la Lincoln Motor Company y puso al frente de la misma a su hijo Edsel con el objetivo de fabricar un modelo de lujo. Simultáneamente, y a fin de poder controlar todos los estadios de la fabricación y venta de sus automóviles, inició la compra sistemática de bosques, minas de carbón y hierro, fábricas de cristal, altos hornos, un ferrocarril, una flota mercante y una inmensa plantación de caucho en Brasil, al tiempo que, para diversificar aún más la oferta, inició la fabricación de aviones trimotores, haciendo de paso que el transporte aéreo de pasajeros y de correo experimentase un gigantesco avance en Norteamérica.
Henry Ford fue, además, el primero en advertir las ventajas del mercado exterior y estableció una completa red de ventas en Europa. Ford T acaparaba entre un 40 y un 57% del mercado de automóviles. Sin embargo, justo en vísperas de la Gran Depresión del 29, Ford no supo ver los grandes cambios que se avecinaban y que obligaban a un enérgico golpe de timón. La competencia directa de rivales como la de General Motors hicieron del Ford T un modelo anticuado. Pero Ford, viendo las engañosas cifras de ventas de su portaestandarte, se resistía a cambiarlo y optó por el viejo recurso de reducir costos, solo que esta vez ya únicamente le restaba incrementar la productividad y congelar los salarios, lo cual hizo disminuir notoriamente la popularidad del Ford entre los antaño obreros mejor pagados de Norteamérica. El dramático descenso en las ventas experimentado durante 1927 obligó a Ford a suspender la producción del modelo T. A finales de ese año salió a la venta el Ford A y poco después otro en 1929. Pero la Ford Motor Company ya no es la número uno, porque tanto General Motors, con el famoso Chevy, como la Chrysler van por delante. Después de la Segunda Guerra Mundial, la falsa prosperidad aportada por los contratos estatales no alcanzaba a ocultar las graves deficiencias que aquejaban a la Ford Motor Company, fundamentalmente debidas al notorio retraso tecnológico experimentado por el empeño de su fundador en continuar produciendo vehículos baratos y por lo tanto técnicamente mediocres. Ford sufrió un primer ataque de corazón en 1938, tras el cual cedió la dirección de su compañía a su hijo Edsel. En mayo de 1943, Edsel Ford muere debido a un cáncer de estómago, dejando vacante la presidencia de la compañía. Henry Ford defendió a Harry Bennett, su socio desde hace muchos años, para que tomase ese puesto. Por su parte, la viuda de Edsel, Eleanor, que había heredado los derechos de voto de Edsel, quería que fuese su hijo Henry Ford II quien se hiciese cargo de la compañía. El tema se zanjó durante un tiempo cuando Henry, a la edad de 79, se hizo cargo de la presidencia personalmente. Sin embargo, con una salud ya bastante deteriorada, en septiembre de 1945 cedió la presidencia a su nieto, Henry Ford II. Mientras que Harry Bennett tomó un puesto en el Consejo como responsable de personal, relaciones laborales y relaciones públicas, y Henry Ford se retiró por completo. La compañía pasó por una época complicada en los siguientes 2 años, perdiendo $10 millones al mes. En 1947, Henry Ford murió de una hemorragia cerebral a la edad de 83 años, en Fair Lane, y está enterrado en el cementerio Ford de Detroit.
En la noche de su muerte, el río Rouge de Michigan había inundado la estación eléctrica y había dejado a la casa de Ford sin electricidad, por lo que antes de irse a la cama, Henry y su mujer encendieron velas y lámparas de aceite para iluminar la casa. Más tarde, esa misma noche, justo antes del amanecer, Henry Ford murió en la misma atmósfera en la que había nacido 83 años antes, con la iluminación de las velas. En el momento de su muerte, tuvo la satisfacción de saber que su imperio volvía a ser una maquinaria que funcionaba a toda presión y que luchaba ventajosamente en todos los frentes abiertos por él. Sin embargo, los tiempos habían cambiado y ya no era posible seguir dirigiendo ese imperio sobre una base familiar. En 1956, 7 millones de acciones de la Ford Motor Company salieron a la venta, poniendo fin al control absoluto ejercido por los Ford. Gran parte de los beneficios generados actualmente por la empresa van a parar a la Fundación Ford, creada en 1936 y sucesivamente fortalecida por los legados dejados por el propio Henry Ford, su esposa Clara y su hijo Edsel, totalizando en la actualidad más de $500 millones dedicados íntegramente al fomento de la investigación y las artes.